Bueno, hola Esther, ¿cómo estás? Hola Malena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué lindo encontrarte por acá. En realidad, común, porque esta es nuestra plataforma de trabajo y de encuentro de todos los miércoles, van a ser 3 años. Tres Entonces, años. es nuestra plataforma de encuentro casi, un poco mezcladita con algún encuentro presencial, pero básicamente nos encontramos mucho de esta manera. Bueno, te invitaba esta vez, en esta oportunidad, por fuera de nuestros encuentros, de las clases, para iniciar un ciclo de entrevistas, de encuentros con personas que para mí habitan la presencia de la palabra y pasan por este espacio de movimiento de saberes y de intercambio de aprendizajes, un poco porque me parece que todas, y vos en este caso especialmente, traen muchas historias y muchos motivos para empezar a contarlas. Y para mí eso es importante porque, digo, son hechos significativos los que vienen a narrar. Sean la materia prima, sean experiencias propias, sean hechos que quieren comunicar, denuncias políticas, cosmovisiones de mundo. Todos tenemos algo que queremos comunicar, que queremos contar, que necesitamos materializar. Y bueno, me intriga mucho conocer un poco el proceso de escritura de cada una de estas personas. Bueno, en este caso vos, sé que estás en Buenos Aires. ¿Villa Crespo o Caballito es tu barrio? Caballito, caballito, Ahí va. caballito. Ahí va. Y bueno, preguntarte primero, ¿qué es lo que te llevó a escribir? Digamos, ¿cuál fue el motivo por el que quisiste empezar a sistematizar un poco la práctica? ¿No? Porque escribir escribimos todos, la diferencia es el uso específico que hagamos, ¿no? De ese lenguaje, de esa escritura. Entonces, bueno, cómo fue primero tu motor inicial? ¿Cuál fue? Eh, Mi motor inicial es que yo hablo mucho de feminismo con las amigas, con la gente, con las vecinas, con la gente que me encuentro en la calle, con las compañeras de militancia. Y, y siempre alguna me dice, tendrías que, tendrías que decir más de estas cosas. Y entonces yo lo que me di cuenta fue que la la palabra hablada, dicha, es efímera, ¿no? Uno va diciendo cosas y va esclareciendo y le va diciendo y tal vez alguna le sirva, otra no, pero muchas veces todo el contexto y todo el armado de eso no queda, digamos. Entonces decidí hace un par de años que estoy con el tema de que tengo que aprender a escribir. Eh, no es que sea analfabeta, pero necesito aprender a escribir esto que quiero transmitir. Y una amiga, muy amiga mía, casi una hermana, Alicia Blanco, un día conversando con esto me dijo, ¿por qué no te pones a escribir? Y empezamos a publicar en una agencia de noticias que se llama Presente, que es una agencia internacional. Entonces, bueno, empecé la búsqueda de cómo hacer para que ese modo tan efímero que tiene uno cuando dice las cosas pueda quedar, eh, pueda quedar en algún lugar escrito. Pero como yo soy muy mal escribiendo, entonces empecé a pedir contactos, este, conocidas. Eso sí, obviamente quería que sea una mujer, Mm. porque como el tema es bastante ríspido y bastante difícil, Ujú. es más fácil a través de una mujer poder, poder plasmarlo. Y Ujú. entonces, bueno, me llegó un día de parte de una de mis hijas, mamá, un mensaje que decía así, mamá, me parece que encontré tu profesora, te vas a llevar bárbaro con ella, son casi parecidas. Y yo me entusiasmé y te llamé. Y bueno, y ahí empezamos presencial antes de la pandemia,
estoy entrando en mi tercer año de escritura, y la verdad que no puedo creer el avance enorme a través de aprender a escribir en un diálogo permanente. O sea, Claro. este sistema que vos implementaste, a mí me parece que fue como muy motivador para mí, porque a través del diálogo, que es lo que yo sí sé bastante, sé manejar, sé digamos, qué cosas hay que decir o no, me resultaba más fácil poder eso trasladarlo a una escritura. Justo te iba a preguntar por eso, ¿no? Porque muchos de los textos siempre hacemos chistes con respecto a esto, de que la cocina de la escritura es tan interesante como el texto en sí o el artículo que se va a publicar, y que de hecho eso nos dio como disparador para hacer este video también, porque hay algo de esa punta del iceberg que termina siendo el artículo publicado o el material compartido, que obviamente desconocemos y no sabemos toda la convivencia anterior que tuvimos con ese texto, con ese material, con esas ideas, con esas conversaciones, con esos diálogos entre nosotras y con otras personas, para poder llegar a plasmar, ¿no? Ese texto que uno está leyendo, ¿no? De alguna manera uno lee también todo ese tejido anterior y todo ese trabajo previo. Entonces, bueno, la pregunta o lo que se me viene para preguntarte ahora es justamente cómo fue el proceso de a poco ir utilizando los recuerdos, las experiencias, tus vivencias, en este caso vinculadas con el feminismo, para empezar a generar o a pensar en temáticas escritas, testimonios escritos para compartir. Digo, ¿cómo fue ese proceso de selección? En principio, digamos, una de las dificultades más importantes que tuve en este encuentro fue que yo tengo frases síntesis, ¿no? Y una vez vos me dijiste, así, vos escribís como si fueran los copetes de las noticias. Y eso me quedó grabado porque, claro, ¿no? Podría, digamos, tranquilamente poner una frase y ahí yo creía que decía que se entendía todo. Y lo que fui transitando con esto es que no, es que hay que ir armando, digamos, un modo de relatar esta militancia, porque es una militancia, es un activismo para mí, con más juegos, con más imágenes, con más retórica, con más palabras, ¿no? Lo que pasa es que yo vengo de una escuela, la escuela siloísta, que es una escuela, digamos, que trabajando, el relato es importante, pero los resúmenes y las síntesis También, son claro. como lo más importante, ¿no? Del trabajo que nosotros vamos haciendo. Y como yo hago este trabajo hace muchos años, Claro. me acostumbré de alguna manera a ser muy sintética en los modos. Entonces, en este proceso, la parte más, digamos, la parte que yo creo que fue más importante para mí fue aprender a relatar cualquier cosa, cualquier tema en distintos modos, ¿no? Con distintos recursos. Vos me fuiste enseñando a través de tus ejemplos cómo yo podía ampliar las imágenes y los registros en los textos, o mejor dicho, Claro. ampliar las imágenes de acuerdo a los registros, a las sensaciones, a mis creencias y a mis apreciaciones Claro. con respecto al tema. Sí, muy Entonces, interesante ese pasaje, ¿no? De la palabra oral claro, a la escrita. claro. Entonces, algunas veces iba haciendo lo que estoy haciendo ahora, de hablar, 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 y vos en tu maquinita ibas registrando, ibas escribiendo todo. Después reveíamos eso y yo decía, bueno, eso que vos estás escribiendo, yo tendría que tener la capacidad de escribirlo. Pero una de las dificultades más importantes, que bueno,
desde este lugar puede ser una dificultad, pero en realidad no es una dificultad, es que mis imágenes, donde yo voy armando esos cuentos, son tan veloces que no puedo atraparlas para escribirlas. El tema sería, es tan veloz la cabeza con las imágenes de todo lo que yo quisiera escribir, que se me van perdiendo detalles. Entonces, a tu sugerencia, abrí algo en WhatsApp, abrí algo en WhatsApp que se llama Escritos, y empecé, cada vez que me aparecía, a la noche, a la madrugada, a la tarde, con vos misma, te un hiciste grupo un abrí. chat interno. Un chat mío, claro. Y entonces lo prendía cuando me parecía que algo tenía que ver, y hablaba. Bueno, así gasté el celular, obviamente lo tengo cerrado, ya no, bueno, un desastre. No tiene memoria, no podemos ni grabar un video. Claro, la otra cosa que fui haciendo fue que con esto de la pandemia, que fue para mí, la cuarentena fue interesante desde el punto de vista de que empecé a tener más tiempo para mí, porque dejé de trabajar, me jubilé y todas esas cosas. Entonces, al tener más tiempo, lo que iba haciendo era que iba como escribiendo, ¿no? Tengo un cuaderno y un anotador en esta misma mesa, donde entre las cosas que voy haciendo, entre los llamados, cuando se me prende la lamparita, voy y escribo. Esa práctica, ¿no? Esa práctica de estar atenta y muy pendiente a qué imágenes se van apareciendo para que yo pueda escribirlas, no relatarlas verbalmente, sino que me diera el tiempo de escribirla, que la escritura es mucho más lenta que la palabra. A mí me resultó súper interesante, y entonces comencé a, bueno, en tus clases, digamos, comencé como a ampliar todo ese vocabulario para escribir, todas esas palabras que fui adoptando, esos modos de hacer más enriquecedor un texto, poniéndole más imágenes de lo que a mí me parecía que quería decir. Claro, en ese sentido es como que realmente compartimos una investigación también alrededor de la palabra y de la escritura, entonces esa investigación que estamos compartiendo nos va retroalimentando un montón. Siempre hablamos entre nosotras de esto de la riqueza, de la intergeneracionalidad, ¿no? De tus experiencias también como mujer, ¿no? Biopolíticamente asignada como mujer, y las mías en este momento, en esta era, con mi generación y con las problemáticas y las temáticas que traen. Y otra cosa con la que siempre mencionamos es cómo se van generando los cruces, ¿no? De estos temas, cómo podemos enriquecerlos con nuestras experiencias, y con lo que vamos escuchando, y hay veces temáticas que vos traes a trabajar o a elaborar en algún artículo. Yo de repente te digo, eso es lo que estamos conversando ahora con los grupos, los círculos de mujeres, o con las mujeres o las disidencias con las que estoy conversando, y para mí eso es maravilloso. Antes de cerrar y demás, te quería preguntar, ¿cómo crees que este diálogo, ¿no? Intergeneracional, y su posterior materialización en un texto, ¿cómo crees que modifica la realidad? ¿O cuál es la intención de modificación o de posible transformación de la realidad? Sí. Hay algo que escribí en un artículo que tiene que ver con esto de los encuentros generacionales, ¿no? Hay una cosa que pasó acá en este encuentro con nosotras, en estos diálogos permanentes que vamos teniendo para que yo pueda escribir algo, ¿no? Porque el diálogo ha sido muy interesante y muy enriquecedor de parte tuya para yo poder escribir. Pero hay algo que no es lo mismo con cualquiera que con alguien que es de otra generación, ¿no? Yo, digamos,
no sé si podría ser tu abuela, pero casi, digamos, no estoy ahí como en el límite. Entonces a mí me parece muy interesante este diálogo tan interesante que hemos tenido, que me parece que está modificando no solamente el modo en el que yo veo la realidad, sino que está generando o que está modificando la realidad en general, que es este tema de que las mujeres jóvenes que están en estos temas están intercambiando con nosotras, las viejas, que llevamos una lucha histórica, ¿no? Aunque en este momento sea mucho más visible lo que están haciendo las jóvenes, eso no significa que nosotras, desde años A, no estemos trabajando, porque, a ver, yo me hice feminista a partir de los, no sé, 4 o 5 años, cuando mi mamá en la cocina protestaba por todas las cosas que tenía que hacer, ¿no? Eso lo escribí en un artículo, cómo se desarrolla eso. Claro. Y entonces yo soy feminista desde nacimiento, digamos, porque mi mamá fue la que me fue indicando, más allá de que ella pudiera o no hacerla, qué era lo que no era qué era lo que no, lo que ella vivía en contradicción, ¿no? Con respecto a la vida. Y eso, dialogándolo con vos, fue muy enriquecedor, porque yo voy hablando de registros muy profundos que tengo, de imágenes, de historias de vida, de situaciones, donde de alguna manera vos te sentís, no sé si interpelada, pero sí te sentís como parte de eso. Claro. Entonces, en ese diálogo, a mí me sucedió que me empecé a dar cuenta que este tema no tiene generación, no es de una generación, ¿no? Es un tema de la historia, de parte de la historia humana. Total. En estos últimos 10.000 años, y no, acá no hay generaciones interpelándonos, acá lo que hay es un diálogo permanente para que podamos explicar, ayudar, compartir con miles de mujeres todas estas situaciones de violencia que nos toca vivir dentro de este patriarcado, de esta civilización, ¿no? Porque no es una cultura, es una civilización. Total. Y toda esa violencia nosotras la llevamos en el cuerpo. Y cuando nosotras dialogamos, vos también te referís a esto de mi territorio, es mi cuerpo, y yo tengo el mismo registro que tenés vos para hacerlo. Y eso a mí me dio como una amplitud en la mirada para poder describir con más detalles y con más precisión cómo nos pasa a nosotras todas esas cosas. Totalmente concuerdo plenamente, o sea, resuena un montón con lo que nombrás, y creo que hablaría muchas horas más porque eso es lo que nos pasa, charlamos un montón y a partir del diálogo y de las conversaciones humanas, que un poco la idea de la entrevista tiene que ver con eso, ¿no? Con ver entre dos humanes, ¿no? Conversando y escuchándose, que me parece como la principal fuente de aprendizaje para mí, ¿no? En mi camino de descubrimiento, lo que percibo, lo que veo en las experiencias humanas y lo que converso con los humanos, para mí es como oro en polvo. Pero bueno, el tiempo es tirano, entonces me parece que esta puede ser la primera de varias entrevistas y de varias ventanas hacia ese proceso invisibilizado que tiene que ver con todo el proceso de la cocina, de la escritura, que para mí es tan importante, tan rico y tan enriquecedor de escuchar como leer el texto final y ver el producto, entre comillas, terminado del texto, que para mí nunca acaba en realidad, porque un texto alguien lo lee, cobra otro sentido, te pide prestado una frase, la lleva y hace un video, ¿no? Como termina siendo un tejido sin fin, ¿no? Que no le vemos nunca la punta del ovillo. Y vos tomaste palabras de aquellas feministas que escuchaste en otro lugar y aquellas lecturas que te inspiraron y otra conversación. Entonces digo, bueno,
somos parte de ese entramado, y lo que nos hace singulares en el proceso es la elección de los temas, cómo lo contamos, qué palabras utilizamos, la forma la, y la, y el trabajo tan particular del agenciamiento de los procesos internos a través de esa elección. Así que en ese sentido, bueno, como vos bien dijiste, Esther, yo veo un progreso enorme en tu búsqueda con la escritura, y además veo materializado un montón de artículos que obviamente ahora les vamos a dejar el link, que los pueden ir a buscar a la Agencia Internacional Humanista de Presenza, y se los recomiendo ampliamente que lo lean, porque creo que hay como un refresh, como algo bueno, tenés como una sacudida de las principales temáticas que estamos abordando alrededor del feminismo en esta era. Y son todos, y lo que más me gusta de los artículos es que son todos como si fueran puntos de encaje hacia nuevas preguntas, nuevos cuestionamientos, nuevos sentidos, ¿no? Ninguno termina cerrado con moño, como si ahí terminara una solución, una respuesta, sino que son todos empujones hacia nuevas acciones transformadoras de la realidad. Así que bueno, muchas gracias, Sí, Esther, por tus palabras y por sí, compartir. yo creo que, no, yo te agradezco a vos, pero lo que quiero que quede de alguna manera es que yo creo que si nosotros grabáramos estas clases de 2 horas que tenemos a la semana y las ¡Qué mostráramos, peligro! creo que se entusiasmaría una banda de gente enorme, una multitud de gente, le encantaría poder aprender a escribir en este diálogo, ¿no? Donde no hay, donde, digamos, no hay un examen, no hay punitivismo, no hay, digamos, cosas que uno se siente como que no puede. Entonces, gracias por el aliento, gracias por soportarme. Un placer, un Gracias por placer. contarme, y la verdad que es un descubrimiento enorme en mi vida, es una etapa preciosa que la estoy viviendo con mucho gusto, te estoy eternamente agradecida. Hermosa, te quiero mucho. Gracias. A vos, gracias.